Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos los especiales de ProNoticias y esta semana vamos a hablar de un tema que siempre ocupa los titulares de los diarios, los titulares de los informativos de televisión. Producción de energía en nuestro país, transmisión y distribución. ¿En qué situación se encuentra en materia energética actualmente nuestro país? Vamos a estar conversando con especialistas del área, técnicos de la ANDE y también, por supuesto, un sector que requiere de la energía para el trabajo, el sector industrial. Comenzamos. Producción energética del Paraguay. Distribución de energía versus necesidades reales de los sectores productivos. ¿La ANDE cubre la demanda nacional? ¿Se requieren inversiones importantes para mejorar la calidad del servicio? ¿El Estado está en condiciones de invertir en el rubro? Escucharemos a los expertos y a los mayores usuarios de un servicio importante para el desarrollo del país. Especiales de ProNoticias. Y en primer término vamos a escuchar lo que nos decía en una entrevista el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, en relación a las necesidades energéticas que tiene el sector industrial en nuestro país y cuál es la situación actual en Paraguay. Hace ya, sobre todo en la década de los 90 y el inicio del 2000, el sector eléctrico paraguayo sufrió una suerte de desinversión o falta de inversión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de utilities, la energía eléctrica, así como las comunicaciones y el agua, son las llamadas utilities, requieren una inversión permanente acorde con el crecimiento de la demanda. Pero ¿qué es lo que pasa? Como generalmente ocurre, a veces hay lugares y hay países donde no ocurre esto, pero en la generalidad de los casos sí, el modernismo, la tecnología, la inversión va generando un aumento en la demanda. Y esa falta de inversión que hubieron durante esos 10 o 12 años viene arrastrando gran parte de la problemática que nosotros tenemos hasta hoy. Eso significó falta de inversión en transmisión y en distribución. Y también en comercialización porque si bien a final de los 90, inicio del año 2000, 2001, tuvieron sistemas de gestión comercial, actualizaron su sistema de gestión comercial, que hoy desde luego no es que está obsoleto, necesita una actualización porque la tecnología hoy te permite actualizar, es simplemente trabajar sobre la plataforma tecnológica. Bueno, generó ese problema y a partir del año 2006 más o menos, la ANDE volvió a ser objeto de créditos multilaterales y a través de dichos créditos y de fondos propios, volvió a invertir en el sistema, y a ver, invertir significa recuperar un poquito la parte del atraso y acompañar el crecimiento de la demanda. Y todos sabemos lo que pasó en el periodo a partir del año 2006-2007. La demanda creció al régimen del orden del 9 al 10% anual, lo cual es un crecimiento muy importante. Y bueno, ese crecimiento desfasó aún más la infraestructura de la realidad. Si hablamos de realidad, ¿cuál es la situación? Hoy la situación es que se está en ese proceso de tratar de recuperar, que va a llevar seguramente unos 10 años más, sin ninguna duda. Y significa calidad en el servicio. A nosotros, según nos informó el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, a través de su administración, le está dando mucho enfoque a lo que es la distribución. Porque en transmisión, si bien faltan todavía inversiones, el mercado en materia de transmisión ya está abastecido. Pero ¿qué es lo que pasa? La industria típica, la no intensiva, se abastece o se conecta
al servicio eléctrico a través de las redes de distribución. Y bueno, y las redes de distribución tienen todavía un cierto déficit en materia tecnológica. En muchas áreas se encuentran sustituyendo los cables desnudos por cables aislados, porque ustedes saben bien que la característica del país es que tenemos muchas líneas, tenemos muchos árboles y un viento fuerte, como podemos decirlo, generan cortocircuitos cuando las líneas son desnudas. Sin ninguna duda, eso trae un problema a la industria. Justamente decía el presidente Lander que su anhelo sería el que existan parques industriales. Entonces, ¿qué pasa al existir parques industriales? Esos alimentadores que salen de las estaciones irían a esos parques para atender exclusivamente a la industria. En muchos casos atienden el consumo domiciliar, aparte de atender ese consumo industrial que no está ubicado en parques. Y eso significa también problemas en la calidad del suministro. ¿Qué pasa con la industria, Omar? La industria hoy está bastante avanzada, con equipamiento bastante avanzado en materia tecnológica. Ya hoy los equipamientos o los procesos de producción contemplan sistemas de control numérico, o sea, por llamar sistemas manejados a través de procesadores. Y entendamos que un pestañeo, entendamos que un corte genera fueras de servicio de estos sistemas. Y cuando tenemos producciones continuas, voy a poner un ejemplo, procesos, por ejemplo, como el de producción de alimentos, que tiene un proceso de amasado, después tiene un proceso de cocción en horno, después tiene un proceso de enfriado y de empaque. Imagínate cuando ocurren estos problemas, los hornos se apagan. Entonces no es que vuelve la energía y continúa el proceso. Gran parte de esa producción que quedó ahí adentro se pierde, para hablar en un lenguaje bien sencillo así. Y el sistema debe ser reiniciado. Ahora, ¿qué pasa al reiniciarse esos sistemas? Solamente para que entendamos todo el problema que esto genera. Producen picos de consumo, y esos picos, cuando uno contrata la energía, no consideran que, por ejemplo, los sistemas de calor tengan que arrancar todos en forma conjunta, ¿verdad? Pero cuando uno está en un proceso en línea, ocurre un pestañeo, sin embargo, el sistema trata de recuperar enseguida y arranca todo simultáneamente. Y eso produce en excesos multas en materia de potencia contratada y cosas así. Entonces, entendamos que la problemática de la energía es importante para el sector industrial. Después, otra cosa, nosotros tenemos un perfil de carga no diferente a muchos países donde es típico el consumo de los hogares. ¿Y qué pasa con ese tipo de consumo de los hogares? Genera de que tengamos valles y tengamos puntas de carga. En nuestro sistema, las puntas de carga más fuerte es en horario entre 15 y 19 horas más o menos, dependiendo de la estación del año, hasta las 20 horas. Pero ¿qué pasa cuando se contrata potencia? O sea, cuando se contrata generación de potencia y no energía, si uno contrata una potencia y no lo utiliza en un horario, es energía, es potencia que está pagando y energía que no está consumiendo. Entonces entendamos que el consumo de los hogares encarece la tarifa a la industria, o sea, la cuenta final, la factura a la industria, porque justamente por aquellas industrias que necesitan trabajar dentro de la punta de carga. Hay algunas industrias que no tienen procesos continuos, que pueden llegar a un horario y decir, bueno, paro la producción aquí entre este horario y este horario y comienzo. Pero hay otras que no, las que trabajan con procesos de producción continuo no pueden parar. Y bueno, un poco la problemática que sufre la industria. Entonces, por eso es que tanto la industria reclama el tema de la calidad del servicio en cuanto a los pestañeos y los cortes, pero son realidades que entendemos que se está haciendo el mejor de los esfuerzos, pero sin ninguna duda tenemos que ir denunciando, ¿verdad? Tenemos informaciones de UIP que en aquella reunión que se tuvo hace 2 semanas,
estuvo el staff de la ANDE y se les explicó con esta sencillez todos estos problemas. Y el resultado, ahora masivas a las industrias y viendo cómo poder ayudar, cómo poder solucionar este tipo de problemas. Y bueno, esas son las acciones que reconfortan, Omar. ¿Por qué? Porque así es que nosotros vemos, ¿verdad?, que el sector público, en este caso la ANDE, y el sector privado, en este caso la industria, están coadyuvando esfuerzos para poder ir a un esquema de trabajo mejor, para poder generar más producción y por lo tanto generar mayor contratación de recursos humanos formales. Usted mencionaba al principio, ingeniero, todo lo que no se invirtió y debería acompañar el crecimiento, si se quiere, estable que iba teniendo no solo el sector industrial, en la instalación de una industria, sino también el consumo doméstico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si justamente dicen tal vez las autoridades en su análisis, no invertimos porque no crece, pero deberíamos invertir para que crezca en primer lugar, o también como posibilidad para que nuevas industrias se puedan instalar y se puedan desarrollar en el país? ¿No es así? O sea, la hipótesis de no crecimiento, por lo menos en los últimos 20 años, no es una hipótesis considerable o considerada real. Desde luego, ¿cuál es el anhelo que tenemos en la industria, que tenemos los paraguayos, que debería ser parte de la política del Estado? Poder aprovechar al máximo toda esa generación limpia que proviene de nuestras 3 hidroeléctricas, ¿verdad? Una propia, que es la de Acaraí, y las 2 binacionales a hoy, que son la de Itaipú y Yacyretá. Lo mejor es el consumo de la producción de estas centrales para generación de empleo. Recordemos que el sector de la economía que más empleo genera, ¿verdad?, es el sector de la industria. Y bueno, el anhelo nuestro es que se siga acompañando, que se sigan haciendo esas hipótesis de crecimiento, y por lo que nosotros hemos visto en la presentación, los análisis se hacen sobre expectativas reales de crecimiento, o sea, un crecimiento sostenido. Y también una opinión de la OIP que tenemos es que debería trabajarse también sobre la calidad del consumo, sobre todo la calidad del consumo doméstico, como una alternativa para aplanar esa curva de carga. Ahora, por tomar un ejemplo, si una industria de mediano porte quiere instalarse en Paraguay, ¿qué tiempo le lleva? Seguramente hay muchos factores que influyen, ¿verdad?, que tiene que ver con lo jurídico, pero en el tema que nos ocupa, lo energético, ¿qué tiempo le lleva a esa industria contar con la energía que va a necesitar? Es decir, con la energía eléctrica que va a necesitar para ese proceso. Eso es en Paraguay algo muy largo, muy engorroso, de mucho trámite, mucha burocracia. Vamos a tomar el ejemplo que estás colocando, que es el de una industria mediana, y vamos a calificar una industria mediana como una industria que consume, digamos, entre 2 y 2000 kVA, que tiene un requerimiento de 2000 a 2000 kVA de potencia instalada. El trámite no es engorroso. Los trámites se basan en una consulta preliminar en donde, ¿qué hace la empresa de energía eléctrica, en este caso la ANDE? Verifica si en la localización en que habrá de instalarse la fábrica o la industria, el alimentador más cercano dispone de esa capacidad para suministrar energía a esa industria. Una vez que eso esté verificado, existen 2 opciones, ¿verdad? Una es que exista esa capacidad, entonces directamente se responde la consulta preliminar. En caso que se requieran ampliaciones de líneas, la industria o el solicitante realiza las extensiones que tengan que ser trasladadas, montan el puesto de entrega y la conecta. Es un proceso bastante rápido. Yo diría que el mayor tiempo
en el proceso llevaría la instalación del o los puestos de distribución y el puesto de entrega. Pero el trámite de consulta previa es un trámite, no digo sumario, pero es un trámite bastante ágil dentro de lo que es la ANDE. Ahora, mencionaba también, y está visto por los datos que se manejan y que son conocidos, no tenemos problema de generación de energía, no tenemos problema de líneas de transmisión, pero sí los problemas son a partir de la distribución. En eso también se hizo hincapié con el presidente de la ANDE y cuáles son las proyecciones que ellos dieron para mejorar esa distribución, que seguro vienen trabajando, ¿verdad? Mira, hoy la ANDE, sin descuidar la inversión en transmisión, porque están en fases de adjudicación. Tengo entendido la estación María Auxiliadora, la línea de 500 hasta Valenzuela, la subestación Valenzuela, que es donde se concentrarán las líneas de 500 que vienen de Yacyretá y de Itaipú. Hay un gran enfoque, una gran inversión que se está llevando en el área de distribución en todo el país. Y nos informó que hasta fin de año están licitando una inversión que es para la ampliación de la transformación del sistema de distribución, que estamos hablando de algo entre 130 y 150 millones de dólares, que es lo que están viendo en este momento en las zonas más del cinturón que cierra Asunción y en algunos barrios de Asunción, que es la colocación de esos cables aislados, esos cables negros que van de A3 y que van sustituyendo a los cables desnudos, que son los que generaban gran parte de esos cortes. ¿Cuál es la alternativa para mejorar un sistema de distribución? O ir a un sistema subterráneo, el cual el costo es varias veces, pero varias veces superior a la alternativa que se ha adoptado, que es trabajar con estos cables que son denominados cables de media tensión protegidos. Y seguramente, ingeniero, en los encuentros del gremio, en las reuniones con los industriales, en las visitas que hacen in situ a las industrias, se habla del tema de la problemática de energía eléctrica. Hay quejas también, seguro, de los industriales, en el sentido de lo que usted mismo mencionaba, cómo una producción en línea continua se puede ver afectada por un pestañeo, por un corte de energía, lo que implica no solo pérdida de tiempo, sino también pérdida de dinero para la industria. Mira, hay temas obligados en cualquier conversación que hace a la industria. Y hoy, ¿cuáles son esos temas? Energía eléctrica y contrabando, ¿verdad? Por no hablar un poco del tema impositivo. Pero el contrabando y la energía eléctrica son dos temas obligados en toda mesa en donde esté presente la industria. La calidad del servicio para la industria es fundamental, y recién vos hablabas de una industria mediana. Si nosotros pasásemos a hablar de la industria de consumo intensivo, que generalmente ya se conecta en alta tensión, no a través de la red de distribución, bueno, ahí la situación es un poco diferente, porque ya implican capacidades importantes de transformación en lado de alta y disponibilidad de líneas de transmisión hasta los lugares donde quieran realizarse las inversiones. Y también todo un tema tarifario, ¿verdad?, que tiene dentro del pliego de tarifa un tratamiento especial y requieren ya de contratos más elaborados en materia de abastecimiento. Pero sin ninguna duda, para responder con forma concreta a tu pregunta, sí, el tema de energía eléctrica es parte permanente de la agenda, y hoy tenemos con la ANDE un consultorio permanente por parte de UIP, en donde nuestros socios traen sus problemas y los encaminamos directamente a través de estructura aquí en la UIP con las áreas que corresponden de ANDE. Y la verdad es que hasta hoy estamos teniendo
muy buena respuesta en ese sentido, Omar. Por último, ingeniero, ¿se podría pensar en que una mayor participación del sector privado, rompiendo de alguna manera el monopolio que actualmente tiene desde el Estado la ANDE en materia de distribución de energía eléctrica, podría cambiar la cosa en otro plazo al que se tiene pensado a través del trabajo que viene haciendo la ANDE? Sí, venimos pensando y hemos hablado del tema de la participación privada, pero yo particularmente estimo, y en función de lo que hablamos en esa reunión, que la participación privada en este momento vendría más por el lado de la inversión a través de APP, a través de contratos tipo leasing y concretamente la ley 6324 creo que es, que establece un proyecto de transmisión y distribución en todo el país del orden de los 210 millones de dólares de inversión que ya fue aprobado el financiamiento a través del sector privado en el Congreso con garantía soberana. Eso están, según nos informó, en proceso de preparación de pliegos y eso va a ser lanzado al sector privado para que el sector privado con financiamiento participe. El tema de la participación en la distribución o en la comercialización todavía no la hablamos. Tenemos un solo caso en el país, que es el caso de la empresa que está en Villarrica, que es Clipsa, que viene trabajando sobre el... Creo que también hay una en las colonias menonitas, pero el caso de Eclipse es un caso de éxito que viene de muchos años, inclusive de antes de la creación de la Carta Orgánica de Andes. Pero lo que vemos de inmediato es la participación privada en materia de inversión, tanto en transmisión como en distribución. Ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo para Canal Pro, como siempre. Omar, siempre estamos a disposición en UIP y agradecemos esa confianza.